Junto a Fidel Castro fue el arquitecto de la Revolución cubana. Más tarde se convirtió en ministro de Industria y presidente del Banco Nacional. Pero en marzo de 1965 abandonaría sus cargos, posesiones y a sus seres queridos. Había decidido unirse a los movimientos de liberación africanos y sudamericanos. Durante 2 años nadie supo dónde se encontraba. En el verano de 1967, la CIA descubrió que había entrado en Bolivia disfrazado y con documentación falsa, y que dirigía un grupo de guerrillas antigubernamentales. 3 meses más tarde, toda una generación vería desaparecer sus sueños. El más famoso revolucionario de todos los tiempos, Ernesto Che Guevara, había muerto. Miércoles 11 de octubre de 1967. Son las 7 de la mañana. En estos momentos, las cámaras de Canal 13, su ojo en la noticia, se encuentran junto al doctor Roberto Guevara de la Serna, hermano de Ernesto Guevara. Nosotros tenemos entendido que el doctor Guevara de la Serna viajará hacia Bolivia a efectos de comprobar si son veraces las informaciones que han dado las agencias noticiosas durante las últimas horas. ¿Usted no nos puede adelantar nada respecto a eso, doctor? Usted me perdonará, pero le repito que no puedo hacer absolutamente ninguna declaración. ¿Podríamos saber si usted viaja invitado por las autoridades del gobierno de Bolivia, doctor? No puedo hacer absolutamente ninguna declaración de ninguna especie. Perfecto, gracias, doctor. Que además atrae la expectativa de todo el mundo es la muerte del Che. Algunos américaine et du gouvernement bolivien s'est rendu sur place à Valle Grande, là où se trouve le cadavre du prétendu Che Guevara. The killing of Che Guevara. The High Military Command has said it is ready to provide evidence of Ernesto Che Guevara's death. Doctor, buen día. ¿Qué es lo que le dijo el militar boliviano, doctor? Me dijo que no tenía autorización para concederme, que no tenía autoridad suficiente para concederme el permiso para la exhumación del cadáver enterrado en Valle Grande. Roberto Guevara no pudo ver a su hermano por última vez. Se perdió aquella cita solo por unas horas. Los militares se negaron a enseñarle el cadáver que habían estado exhibiendo durante varios días. El cuerpo del más famoso revolucionario de todos los tiempos había desaparecido. Durante 30 años no se supo lo que le había ocurrido al cadáver del Che, pero tampoco se permitió que nadie lo buscara. Che Guevara, el cuerpo y la leyenda. Muchas veces precisamente el ocultamiento de un cuerpo tiene que ver con evitar la creación de un mito o con evitar un lugar que sea de culto. Esa fue un poco la intención también con el ocultamiento del cadáver del Che. El gobierno boliviano nunca imaginó que mintiendo sobre su muerte y escondiendo su cadáver contribuiría a realzar la leyenda del Che. El 10 de octubre de 1967, un día antes de la llegada de su hermano, los militares bolivianos exhibieron ante el mundo el cadáver del Che. Antes de hacerlo desaparecer para siempre, querían demostrar que lo habían derrotado.
comunismo internacional encabezó el año 1967, nuestra unidad fue sometida a un intenso entrenamiento a cargo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, para posteriormente ser movilizado a la zona de operaciones del sureste boliviano, acciones que marcaron un hito en la historia nacional e internacional. Bolivia, verano de 1967. Se sospechaba que el Che Guevara estaba operando al sur del país. Los boinas verdes del ejército norteamericano y los miembros de la FIA habían entrenado soldados en técnicas antiguerrilla. El ejército boliviano había sufrido duras pérdidas a manos de los hombres del Che. Sospechaban que se trataba de un grupo numeroso y bien armado. La verdad, como se supo más tarde, sería muy diferente. Estábamos rodeados totalmente por todas las márgenes de la quebrada, casi desarmados porque no teníamos casi balas para enfrentarnos a un combate de horas. Yo específicamente me quedaban 33 balas, era todo lo que tenía. Había sido herido, me habían pegado el tiro aquí, me atraviesa un pulmón, con la gran suerte porque fui herido con un proyectil trazador. Ese proyectil por donde fue pasando fue cauterizándome las arterias que iba picando. Ese fue el motivo de no haberme dado la hemorragia interna. Mi gran sorpresa mi gran asombro es cuando el Che se aparece y me dice que yo tengo que continuar en la punta de vanguardia porque ante la situación que tenemos, yo soy el que físicamente más fuerte me encuentro. Nos avisaron que el Che ha caído prisionero, ¿ya? Y que está vivo en la higuera, no han dado más detalles, ¿no? Y que lo han llevado a la higuera caminando. Y para el otro día le iban a traer prácticamente al Che con vida aquí a Valle Grande. Era una expectativa increíble, ¿no? El 8 de octubre de 1967, el Che Guevara fue capturado en la región de Valle Grande. Sorprendentemente, los militares y la CIA no estaban prevenidos. Y los soldados del comandante Ayoroa llevaron al Che a la escuela del pueblo de La Higuera. Hay orden de que lo quieren al Che muerto. Cara, esto es muy difícil, ¿no? Caramba, le digo, es bien complicado porque de morir era en combate, pero hoy toda la población de acá ya lo ha visto, ¿no? Las autoridades bolivianas afirmaron falsamente que el Che había muerto en combate, pero en esos momentos todavía seguía con vida. Nadie quería ser el responsable de su ejecución. Los soldados lo fotografiaron, aunque durante más de 30 años esconderían esas imágenes. Las fotografías mostraban la expresión de los ojos del Che en los últimos momentos de su vida. Entrò un suboficial. Entrò un sottufficiale con una carabina M1. Era circa mezzogiorno. Sparò contro il Che. Non una raffica, come hanno raccontato, bensì un tiro dopo l'altro. La morte del Che fu lenta. Mentre giaceva al suolo, arrivarono un ufficiale e 2 soldati. Furono loro a dare il colpo di grazia a Guevara. Chi le ha raccontato tutto ciò?
Non ci può dire i loro nomi per poter parlare con loro e registrare le loro dichiarazioni? No. Es un secreto profesional. Entonces, pero un oficial dice, mire, Eric, el Che está muerto. Estaba bien, pero ahora le van a traer el cadáver. Ya habían 30, 40 personas, ya estaban también esperando. Y esperamos, cuando pum, ya se escuchaba el helicóptero. Era pues el comentario del momento, la noticia del momento. Entonces todo el pueblo nos íbamos a mirar. Ves que veíamos un helicóptero que llegaba, entonces nosotros íbamos a ver qué era, quién llegaba y cómo llegaban. Era la curiosidad del momento. En la lavandería mucha gente, por lo menos eran unas 200, eran un grupazo. Yo llegué y no pude entrar, pero al final me hice campito, llegué. A él lo habían desvestido por completo, le sacaron hasta el calzón. Una señora de aquí, doña Petronila, aquí que tiene su tienda en la plaza, esa me dice, aprovecha, sáquele. A lo que me dijo él, ella más, lo apreté y salió el chispazo. ¿Quién ha sacado esa foto? Dijeron ahí los militares de ahí. Yo, señor, le dije, lo destapé la cámara y pensé que me lo iban a quitar mi cámara. Lo saqué el rollo, aquí está, podemos velarlo, ahí está, se veló, ahí está, lo alcancé, lo tiré así al suelo. Estaba pues bien custodiado eso, ¿no? Por los soldaditos. Pero de todas maneras... Algunas personas lloraban. Dieron campo, dieron para que entren a mirar y todos dieron eso. La prensa mundial fue invitada a confirmar la derrota del Che y a contemplar su cadáver. De manera involuntaria, el ejército boliviano preparó uno de los espectáculos más famosos del siglo XX. Les habla, gentiles oyentes, Alfredo Estíbaliz Cardoso. Con una veintena de periodistas nacionales y extranjeros, vuestro corresponsal llegó a Valle Grande a menos de 24 horas del anuncio de la muerte del Che. El recinto impregnado de formol, una mesa de cemento, una camilla sobre la fría base y encima el cadáver del Che. La caja torácica perforada por 2 proyectiles, uno muy cerca del corazón. Sé desde luego que el escepticismo sobre la veracidad de la muerte del propagador número 1 de la subversión castrista tardará en disiparse. A los hombres temerarios de antes, para nosotros una pichanga.
cerca de Lleras, al sur de Valle Grande. La versión en el sentido de que el Che sería uno de los heridos graves que dejaron en el campo de batalla. Libyan military guards the location. CIA agents mix with the crowd. Next to Che lie the still unidentified corpses of... Ese día lo saqué la foto cuando estaba lavado. Ahí me puse así por encima y le saqué una foto de que era tan impresionante ese momento porque como tenía los ojos abiertos, entonces yo traté de enfocarlo así un poco mejor con la cámara. Entonces siempre me estaba mirando. Si me ponía para aquí, igual me estaba mirando. Me ponía para ese lado, igual me estaba mirando. Impresionante, ¿no? Muy, muy impresionante, ¿no? La verdad era ese, de que yo jamás yo me puedo imaginar que 20, 30 años, casi 40 años después, el Che es más activo que antes. Luego de la llegada, de la arribada del Che Guevara a Valle Grande, entonces se procedieron al tema de la identificación. A mi padre le tocó, junto con el coronel Roberto Quintanilla, sacarle huellas digitales, y esta es una de las copias que sacó mi padre. Esta tiene carácter original, pero se sacaron varias copias. Minutos después de la visión objetiva, una conferencia de prensa a cargo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Alfredo Obando Candia. En primer lugar, la prueba más fehaciente, las huellas dactilares. Con las huellas dactilares de él sacadas en la Argentina. Ustedes pueden tomar la huella dactilar, ahora están autorizados. Pueden tomar en el cadáver la huella dactilar y comprobarla en cualquier parte del mundo. Creo que es la prueba más concreta que puedo decirles a ustedes. Tómenla ustedes y llévenla donde quieran y comprueben eso. El ejército quería guardar alguna prueba de la identidad del Che. Por eso le cortaron las manos y las conservaron en formol. Cuando el cuerpo estaba en la lavandería, probablemente no le habrían cortado las manos. Hubo la idea de cortarle incluso la cabeza, pero yo provengo de un hogar muy católico y mi padre se opuso terminantemente. La instrucción era esa, consultaron con Centeno y se respetó. Este es el Hotel Teresita, donde se alojaba el alto mando militar de las Fuerzas Armadas Bolivianas y donde nos alojábamos los periodistas. El 9 de octubre, cuando traen el cadáver del Che Guevara, aquí cenamos el alto mando militar, incluyendo los generales que habían llegado de La Paz, y aquí los periodistas, que éramos como unos 12, entre europeos, americanos, latinoamericanos y unos 3 o 4 bolivianos. La anécdota es que aquí el periodista británico Richard Gott dice: tenemos que hacer guardia en el hospital de Malta para que no desaparezca el cadáver del Che. Advertirán que es una sala pequeña donde somos escuchados rápidamente por los militares, y el ayudante de Centeno Anaya se levanta, viene acá y nos dice: señores, el coronel Centeno Anaya quiere comunicarles que mañana temprano llega el presidente de la República, el general Barrientos, para ver el cadáver del señor Guevara. Los invitamos a que ustedes acompañen al presidente Barrientos al hospital a ver el cadáver. Sucedió que al día siguiente, si bien llegó Barrientos, el cadáver ya no estaba en el hospital y nosotros ya, a partir de ese momento, perdimos la pista de dónde habían llevado el cadáver. El Che había desaparecido. El lugar donde se encontraba su cadáver y los de sus 4 camaradas era un secreto muy bien guardado. Según lo que me comenta mi padre, mandaron a que cremen los cadáveres, pero esa noche en Valle Grande caía una garúa, o sea, una lluviecita, hacía mucho frío
y para cremar, ¿cuántos cadáveres eran? Eran 6, 7, calculando de a 70 kilos, son más de 400 kilos de carne, que además estaba húmeda, entonces tendrían que haberse hecho parrillas. Uno de los médicos explica de que era imposible eso. Canal 13, su ojo en la noticia, se ha trasladado desde Buenos Aires hasta Santa Cruz de la Sierra, sede del asiento de la 8ª División, para entrevistar al coronel Joaquín Centeno Anaya. No tenemos autorización para revelar o para dar a conocer el lugar en donde han sido sepultados los restos. Yo tenía alguna vez un poco discusión con militares, porque yo le he dicho, oiga, ¿por qué le mataron al Che? ¿No? Sí, decía, llegó la orden, pero sabe, le dije que usted lo han hecho inmortal, porque si lo hubieran hecho con vida nadie hablaba del Che, porque aquí era un fracaso redondo, le decía. Y usted era en el ejército, eran los grandes ganadores contra un semejante comandante que el Che, con un fracaso redondo. Usted al matarlo, ustedes son los culpables, porque por eso se inmortalizó. Creo que fue en el año 72 o en el 73, no lo recuerdo bien. Unos 5 años después de la muerte del Che. Queríamos grabar un reportaje sobre el Che y sobre su intento de desestabilizar los regímenes derechistas de América Latina. Y he de decir, cuando estaba rodando, que nunca imaginé que esa grabación sobre el Che fuese a cambiar mi vida. Después de haber grabado el reportaje me despidieron y tuve que trabajar en lo que pude, pero nunca para la RAI, evidentemente. Las versiones estadounidenses sobre la muerte del Che están llenas de vacilaciones y admisiones que contrastan con la versión oficial boliviana. El sargento Mario Terán, que según nuestra encuesta resulta ser el ejecutor del Che, ha muerto en el 69, según afirma el ejército. Pero recibimos una indiscreción de un alto oficial boliviano. Mario Terán, bajo otro nombre, vive en Cochabamba. Es instructor en el cuartel del regimiento de la ciudad. En La Paz me encontré con un coronel del servicio de inteligencia del ejército y le dije, si me dice dónde está Terán y me consigue una entrevista con él, le daré una gratificación. Nadie había vuelto a ver al hombre que había ejecutado al Che, aunque su nombre estaba en boca de todos, y no volvió a dar ninguna entrevista más. Esa fue la única, gracias a que aquel coronel a cargo del servicio de inteligencia me firmó una nota manuscrita. Así me daba permiso para entrevistar a Terán personalmente. Yo le di esa nota a Terán, que vivía clandestinamente. No podía oponerse. El coronel estaba al frente de la organización que le protegía y me había dado permiso. Él no podía contradecir al servicio de inteligencia. Ahora, el informe médico que el doctor Martínez mostró en la Higuera es que él, en todas las cosas, murió de un disparo en el corazón, que sería una cosa bastante complicada para explicar cómo se desangró. Un disparo en el corazón causa una muerte bastante rápida. Violenta. No, pero como les digo, ha tenido bastantes heridas. Tenía en las piernas y... las piernas. Pero una herida en la pierna no causa el desangramiento de una persona rápida.
El equipo de grabación de Roberto Savio fue el primero en entrar en la zona donde habían asesinado al Che Guevara. Y Savio fue la única persona que entrevistó al ejecutor. Pero las declaraciones de Terán contradecían las versiones oficiales de las autoridades de Estados Unidos y Bolivia. En la grabación, Savio analiza de un modo crítico la situación internacional y el papel que estas superpotencias desarrollaron en América del Sur. ...25 de julio de 1967... El presidente Johnson y el premier soviético Kosygin se encuentran en Glassboro, entre Nueva York y Washington. Nace la coexistencia pacífica. Con este encuentro, las dos grandes potencias quieren limitar la carrera de los armamentos, que se hacía insostenible para la economía de ambos países y que mantenía al mundo bajo la amenaza constante de un conflicto nuclear. Inmediatamente después, Kosygin parte hacia Cuba, un viaje que no estaba previsto. ¿Cuál fue el contenido de las conversaciones entre Kosygin y Fidel? Nunca fue revelado. Entrevistamos al profesor Walter Rostow, asistente especial del presidente Johnson, quien estuvo en Glassboro. No tengo idea del contenido del diálogo entre Kosygin y Fidel Castro. Pero, si el premier soviético es sincero con Castro, tiene ciertamente que haberle dicho que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en un camino común. Radomiro Tomic, chileno, embajador en Washington en 1967. En esa época usted era embajador en Estados Unidos. ¿Qué supo usted referente a los encuentros entre Kosygin y Fidel? Me contó el secretario de Estado que el señor Kosygin le había relatado que en cualquiera de esas formas de asistencia a intervenciones en otros países latinoamericanos, la Unión Soviética no aceptará tomar compromisos. Para la RAI, igual que para Estados Unidos y para el mundo occidental en general, la imagen del Che era la de un hombre que trataba de apoderarse del mundo y había seguido una carrera descabellada. Naturalmente, no solo fracasó, sino que fue castigado con la muerte. Yo pretendía realizar una investigación para demostrar que existía un entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero eso casi sería como hablar en favor de las guerrillas. El reportaje demostraba que el Che había sacrificado su vida defendiendo unos valores y luchando por detener el imperialismo y la explotación. Sin embargo, aquellas revelaciones no resultaban apropiadas para el momento. Por eso decidieron no exhibir mi reportaje y no lo proyectaron. Poco después, De Luca vino a verme y me dijo: ya no estás a cargo del Servicio de Noticias de América Latina. Estás despedido. Я хочу вам выразить большую благодарность за эту теплую встречу и провозгласить за дружбу между народами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. I want to thank you all very sincerely for this very warm welcome, and may I say, salute friendship between the Soviet and American peoples. Cuando Johnson y Kosygin se reunieron en Glassboro, el Che Guevara acababa de ser localizado al sureste de Bolivia. 3 meses más tarde, fue asesinado. El clima de coexistencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética no fue algo que favoreciese al Che Guevara precisamente. Durante la primera fase de la Revolución Cubana, el Che había sido el más firme defensor de una alianza con la Unión Soviética. Pero eso cambiaría hacia el final de su vida, cuando su posición se volvió muy crítica. Su última aparición pública fue en Argelia, el 24 de febrero de 1965. En esa ocasión criticaría de nuevo a la Unión Soviética por su participación en la explotación imperialista.
Los países socialistas, según él, no deberían cobrar precios de mercado al tercer mundo, porque les forzarían a contraer deudas. Y también opinaba que deberían dejar de venderles armas. Las armas deberían entregarse sin costo a los pueblos oprimidos para que pudieran liberarse. A las autoridades soviéticas no les gustaron las declaraciones del Che, pues eran un ataque contra su política. La mayoría de los partidos comunistas de América Latina eran prosoviéticos y no apoyaron la lucha del Che. Y Fidel Castro, que dependía tanto política como económicamente de la Unión Soviética, no tuvo más remedio que doblegarse. Los planes y las ideas del Che fueron sacrificados por el pragmatismo político. Hacia finales de los años 80 las cosas cambiarían. Castro sabía que la Unión Soviética estaba próxima al colapso y ya no se sintió obligado a aceptar la censura hacia la figura del Che Guevara. Al contrario, necesitaba al Che para reforzar la imagen de la revolución. Ahora la nueva situación internacional permitía la búsqueda de los restos del Che, casi 30 años después de su muerte. La búsqueda comienza porque se publica en New York Times en el mes de noviembre de 1995 declaraciones de Mario Vargas Salinas. Se publica la información de que los restos del Che estarían sepultados en lo que fue la pista de aterrizaje del pueblo de Valle Grande, en Bolivia. In Bolivia, soldiers are searching for the remains of legendary leftist fighter Che Guevara, more than a quarter of a century after his death. On Friday, they began digging near a remote airstrip southeast of La Paz, where 2 retired army generals say he's buried. It's believed that Guevara was buried in a mass grave with 4 of his followers. El gobierno boliviano autorizó a un grupo de antropólogos forenses procedentes de Argentina a iniciar la búsqueda. Cuba envió su propio equipo. El objetivo era encontrar los cuerpos de los guerrilleros cubanos desaparecidos y, sobre todo, traer de vuelta los restos del comandante Ernesto Che Guevara. Quisiera saber, del representante del gobierno boliviano, ¿por qué no se han buscado antes los restos del Che Guevara? ¿Y cuál es el motivo que incita hoy al gobierno a la búsqueda? Mire, el gobierno se ha interesado en este tema por las características de que es una cuestión humanitaria y fundamentalmente porque ya han pasado 30 años de estos hechos y las causales de la confrontación, es decir, la Guerra Fría, ya no existe la Unión Soviética, ya cayó el muro de Berlín. Además era increíble, estaban en todos los diarios. Compañeros míos que venían del Congo veían los diarios de Francia y estaba en la misma noticia. Creen estar más cerca de hallar la tumba del Che. Estábamos totalmente desorientados, era en el 95. Al metro 20 llegábamos a la tierra virgen, a la tierra que nunca había sido tocada ni por vegetación ni por nada. Entonces decíamos, no, acá no es, y así seguíamos, y era continuo, pero el ánimo se iba realmente ya perdiendo, dudando de realmente si estaba ahí o estaba en otro lugar. Excavaron y rastrearon en una superficie de 5.000 metros cuadrados, pero no encontraron nada.
y el equipo de antropólogos argentinos, desilusionado, abandonó la zona de Valle Grande en marzo de 1996. Los expertos cubanos permanecieron, pero sentían el rechazo de los lugareños. Estos temían que Valle Grande volviera a ser la región atrasada que había sido antes de la llegada del Che. A través de una investigación histórica muy compleja, hemos tratado de llegar al punto de saber hasta dónde puede ser cierta una información o no. Hay informaciones que son contradictorias. O sea, hay una persona que te dice para el norte y la otra que te dice para el sur. Uno que te dice que es en la pista vieja y otro que te dice en la pista nueva. Uno que te dice que es al fondo del cementerio y el otro que te dice que es dentro del cementerio. Un año y medio más tarde, el alcalde de Valle Grande suspendió la búsqueda. Sabía que mientras los restos estuvieran en la región, los turistas seguirían visitándola. Los militares tenían razones para apoyarle. Los soldados que empezaron a trabajar con mucha voluntad y después ya se marcharon para atrás, porque se supone que el gobierno boliviano estaba de satisfacción de haber derrotado a la guerrilla del Che. Y ahora estaban ellos trabajando para encontrar los restos del Che. Había como una contradicción. Los excombatientes eran reivindicados internamente, eran condecorados, pero eso era algo que no se podía decir muy públicamente porque después del 9 de octubre de 1967 la imagen del Che comenzó a crecer y la de los ejecutores comenzó a empalidecer, ¿no? El ejército boliviano, de ser un combatiente en el terreno de la guerrilla en Ancagosú, pasó a ser observado, digamos, como los asesinos del Che. There could be a breakthrough in the search for the remains of revolutionary Che Guevara in Bolivia. After unsuccessful digging at a mass grave, the search was moved to another spot this week. Creo que tuve dos momentos en que un poco advertí la situación, ¿no? Uno cuando llegó un telegrama de apoyo que decía que el mundo aguardaba el gran acontecimiento. Y el otro llamado telefónico un amigo de Europa que había sido víctima de torturas y de secuestro por parte de los militares argentinos, que él me dijo, ¿te das cuenta que vas a tener en tus manos los restos del Che? Me decía. En una historia se estaban recuperando miles de historias. Y la potencia estaba ahí, digamos, ¿no? Más un contexto casi religioso, porque era San Ernesto de la Higuera. Era a quien los campesinos de Valle Grande le pedían para que hubiera lluvias, para que la cosecha fuera buena, para que el familiar enfermo se sane. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ernesto Che Guevara y compañeros, Ider González Loaiza, Luis Coronado Sandoval, Rosario Aguilar de Montaño, Líder Vanegas Lucano. La intención de la gente es mantener viva esta memoria de nuestro Che Guevara por medio de la misa también, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, ¿no? Que las Eucaristías, las misas que se piden para nuestro Che Guevara no son de más de 5 años, o máximo serán 9 años, porque antes era prohibido hablar de nuestro Che Guevara, ¿no? Porque los gobiernos eran militares. Entonces hablar de nuestro Che Guevara era condenarse personalmente.
el mes de mayo de 1997 hay elecciones en Bolivia y gana el ex dictador Hugo Banzer Suárez. Banzer debía asumir, y así lo hizo, en agosto del año 1997. Primero preguntaron, bueno, si se encuentran los restos, ¿cuántos días se necesita de trabajo, de excavación y de trabajo de laboratorio? Se dijo, bueno, 1 semana de trabajo de excavación y 1 semana de trabajo de laboratorio. Esto nos colocaba en el 15 de julio. Entonces el ministro del Interior dijo, bueno, entonces tienen hasta el 30 de junio para encontrar los restos. Si no encuentran los restos el 30 de junio, se van. El 27 de junio, 3 días antes, se encontraron los restos. Científicos cubanos y argentinos confirman la existencia de 7 cadáveres en la fosa común encontrada el pasado sábado en la pista del aeropuerto de Valle Grande. Todo conduce a que uno de ellos podría ser el Che Guevara. La identificación requiere un trabajo científico de laboratorio que se llama, ¿no? Que hay que hacer toda una serie de cosas para poder comprobar. Incluso aunque existiera un cadáver que le faltaran las manos, eso hemos dicho que para la prensa podrá ser ya una identificación. Para nosotros los científicos que trabajamos con un rigor no constituye una identificación. Habría alrededor de 150 personas y había alguna gente que tiraba flores al interior de la fosa. Pero lo más conmovedor fue ver a Héctor Soto, un antropólogo cubano que estaba trabajando a mi lado y que no podía trabajar. Para él el Che, si bien para mí era muy significativo, para él era un semidios. Y se paralizó y no pudo excavar. Con su cucharín ni con su pala no pudo excavar. Yo advertí esa situación y le dije, dale Soto, ¿qué te pasa? Le dije, excava. Entonces me decía y repetía, no lo puedo tocar. Me decía. Él estaba trabajando en la región posterior del cráneo. Entonces repetía, como un autómata, no lo puedo tocar. Alejandro, ¿puedo mostrar, Alejandro? No tengo. En ese momento yo siento que cuando estoy por levantar los huesos, el ruido que era característico en ese lugar trabajando se vuelve como algo silencioso, porque el silencio se sintió mucho más que el ruido continuo. Todo parecía indicar que el esqueleto número 2 era el del Che Guevara. Un factor determinante era la ausencia de las manos, que habían sido amputadas antes de esconder el cadáver. Y la gente no quería que se lo lleven. Por eso también las autoridades bolivianas del Ministerio del Interior dispusieron una huida, una fuga, como si fuésemos ladrones en la noche, de traslado de los restos, engañando a la población de Valle Grande, a quien se le había prometido otra cosa. Sacados todos los restos, nosotros fuimos llevados a un lugar donde ya estaba nuestro equipaje, dispuesto todo para llevar los restos a Santa Cruz de la Sierra. Los restos de Ernesto Che Guevara, junto con los de sus camaradas, fueron trasladados al Hospital de Santa Cruz. Allí los antropólogos cubanos y argentinos realizaron las pruebas forenses bajo la constante supervisión de los militares bolivianos. Hasta ese momento había sido cierto trabajo armonioso y de golpe eso se interrumpió. La prueba palmaria de eso fue en un momento que yo intencionalmente llevé el cráneo del Che al servicio de rayos a tomar las radiografías dentro del hospital
y luego a transitar unos 10 o 15 metros automáticamente tuve dos custodios militares preguntándome a dónde llevaba los restos y por qué. Pero el clima se enrareció y mucho, a tal punto que pensamos que la salida de los restos hacia Cuba no iba a ser posible. Lo que nos llevó a plantear un plan de contingencia de evacuar los restos con la Embajada de Cuba, si es que eso sucedía. Finalmente la intervención cubana no fue necesaria. Se concluyó que el esqueleto número 2 pertenecía al Che Guevara. La forma del cráneo había sido comparada con algunas fotografías, y esta y otras pruebas, incluyendo la ausencia de las manos, se aceptaron como fiables. Los antropólogos cubanos decidieron que no eran necesarias las pruebas de ADN. Los científicos supieron desde el primer momento que los restos encontrados en Valle Grande eran del Che y sus compañeros caídos en octubre de 1967. 30 años de la historia de la guerrilla en Bolivia se van para Cuba. Los 4 restos que se encontrarían en esta fosa desde el punto de vista de los cubanos serían lo correspondiente al comandante Ernesto Che Guevara, los de Alberto Fernández Montes de Oca, Orlando Pantoja Tamayo y René Martínez Tamayo. Por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Gracias por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria y las conquistas del socialismo, que es parte realizada de los grandes sueños que albergaste. Diez años después de ser enterrado oficialmente, el Che sigue más vivo que nunca. En esta imagen del Che Guevara, una joven generación ha redescubierto un símbolo de fuerza, justicia, consistencia y rebeldía. Sin embargo, las ideas que defendió al final de su vida y que le condujeron a la muerte con solo 39 años, permanecen en su mayor parte sin ser publicadas y son desconocidas. La imagen del Che Guevara es uno de los iconos más vendidos del siglo XXI. Y la fuerza de su leyenda sigue siendo tan firme como siempre. Cuando llegué aquí a Europa, me di cuenta que en Europa se conocía del Che Guevara.
Cuando yo veo todas estas cosas de imagen del Che, me da sentimiento, ¿no? Me da un poco de nostalgia, me da sentimiento porque no es una cosa que converge con sus ideas, porque al representarse la imagen del Che en distintos objetos mercantiles, es como si se convirtiera la imagen del Che en un negocio que lo es de entrada, pero a veces me satisface mucho porque esa propaganda hace a la vez de que permanezca la vigencia del Che en la juventud y en los pueblos, ¿no? Y por eso pues no la repudio, la apoyo. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.